Biblia, si me acompañan a Hebreos, vamos a leer en Hebreos la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 11, versículo 24 al 26. Ajá, 24 al 26. Amén. Hebreos 11. 11 es el capítulo 11 y versículo 24. Amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a leer la Biblia, amén, hermanos. Amén. Hermanas, perdón, gloria a Dios. Amén. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, en el nombre de Jesucristo, Señor. Jesucristo, Señor amado. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar, hermanas, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Aleluya, Señor. Dios mío, Señor, llénanos de tu bendición, Señor amado. Llénanos de ti, Señor bendito. Llénanos de ti, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado. Obra en nuestras vidas conforme a tu corazón, Señor bendito. Aleluya, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor amado. Aleluya, Señor. Llénanos de ti, Señor amado. Aleluya. Obra en nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, a tu corazón, Señor amado, aleluya, conforme, Señor amado, a tu hermoso corazón. Háblanos, Señor, Señor bendito, que te podamos entender, Señor, y podamos hacer tu voluntad, Señor, con tu amor, con tu paz, con tu presencia, Señor amado, aleluya. Todo sea, Señor amado, para tu gloria, Señor bendito, y te lo pido todo en nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado, para tu gloria eterna, Señor. Amén, Señor, recibimos tu bendición. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor, aleluya. Amén. Moisés, hermanas amadas, aleluya. Aleluya. Es el hombre que el Señor nos muestra aquí en la palabra de Dios, con el hombre principal, aleluya, bendito sea el Señor, y del cual la palabra de Dios, aleluya, nos toma como ejemplo para hablarnos en esta noche, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios, hermanas, de la predicación de la palabra de Dios en esta noche es la fe y la decisión de Moisés. La fe y la decisión de Moisés, hermanas. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la palabra de Dios se ve, hermanas, que Moisés fue rescatado. Si se acuerdan, ¿verdad? Que fue rescatado Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios que Moisés estaba en peligro. En el capítulo número 2 se muestra también, hermanas, la secuencia de la vida de Moisés cuando él estaba pequeño y que fue guardado 3 meses y que fue rescatado de ser echado al río cuando su vida corrió peligro. ¿Sí se acuerdan, hermanas, de toda esa historia que hemos estado viendo, verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, cuando él estuvo 3 meses por la fe de sus padres, con sus padres estuvo ahí 3 meses guardado. Dice la palabra de Dios que sus padres ya no lo pudieron guardar más a Moisés, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, como ya no lo pudieron guardar más, que entonces hicieron una especie como ustedes han visto, como los que se llaman hasta Moisés para los niños, como una canastita, y lo pusieron ahí en unos juncos, dice la palabra de Dios, y lo pusieron en el río y lo encontró la hija de Faraón, y lo quiso para él como hijo. Y dice la palabra de Dios, si se acuerdan, hermanas, dice la palabra de Dios que al último, pues estoy brincando cosas, se lo dejan a la que era su madre para que lo cuidara y que le iba a pagar en cierto tiempo y se le iba a regresar a la hija de Faraón para atrás, ¿verdad? Entonces cuando se lo regresa, hermanas,
cuando se lo regresa para atrás en el capítulo número 12, en el versículo número 10, dice la palabra de Dios que cuando ya se lo regresa la madre la madre de Moisés, regresa a Moisés a la hija de Faraón. Dice que la hija de Faraón lo prohijo, dice así. Lo prohijo. Entonces, hermanas, cuando dice que lo prohijo, lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanas, ahí, que la hija de Faraón lo que está haciendo, hermanas, lo está adoptando. Hay una Biblia que yo tengo que dice hasta ahí, dice que lo está adoptando como hijo propio. O sea, lo está adoptando como su hijo. Entre los hebreos, hermanas, no adoptaban hijos, pero los egipcios sí hacían eso, adoptar. Entonces la hija de Faraón adoptó a Moisés como su hijo. O sea, no quiere decir, hermanas, que la hija de Moisés nada más lo quiso tener con ella, porque dijo, ay, pobrecito niño, ¿verdad? Porque fue movida con pasión, dice la Biblia. Y que dijo, pobrecito, siento feo y que esté aquí, lo voy a crear. Después de que lo crió un cierto tiempo, pues hasta que era la madre, que ella no sabía que era la madre, y que fuera regresada a la hija de Faraón. Y no fue la hija de Faraón una mujer, no fue la hija de Faraón una mujer que dijo, lo voy a cuidar después que me sea regresado el niño, nada más como un niño que lo voy a tener conmigo porque siento feo y va a estar aquí este niño y va a crecer, sino que ella, hermanas, quería crearlo no solamente como un niño que estuviera con ella, sino que un niño que fuera su hijo, lo adoptó como su hijo, hermanas. Entonces, eso dice la palabra de Dios, o dije en Éxodo capítulo 2, versículo número 10, que lo prohijo cuando se lo regresó la madre de Moisés, que se lo regresó a la hija de Faraón. O sea, lo adoptó, pues. Y dice la palabra de Dios, hermanas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, hermanas, del versículo número 22, ahí dice la palabra de Dios que Moisés, que fue educado, hermanas, en toda la sabiduría de los egipcios. Eso quiere decir, hermanas, que Moisés no solamente fue adoptado como un hijo de la hija de Faraón, sino que él, hermanas, él fue educado como un egipcio, pero al decir que con toda la sabiduría de los egipcios, quiere decir que él recibió una educación, hermanas, la mayor educación que se podía recibir como un egipcio. O sea, era una persona para nosotros como si fuera, como usted ve, una persona súper preparada humanamente hablando, una persona que es una persona muy preparada, muy capacitada. Era una persona, hermanas, que tenía mucho conocimiento humanamente hablando, como que usted diga, esta mujer, este hombre, es una persona que es un profesional, terminó su universidad, y esa persona es una persona muy preparada, tiene muchos conocimientos, es un profesional en lo que se haya preparado, ¿verdad? Entonces, él era una persona muy preparada. Humanamente hablando, hermanas, Moisés no era una persona como uno, pues que somos personas sencillas, que no somos un profesional, pues, ¿verdad? Que no somos una persona que es un doctor, ¿verdad? O que somos cirujanos, ¿verdad? O que somos licenciados, abogados, arquitectos, ¿verdad? Entonces, él sí era una persona muy preparada, humanamente hablando, con todo el conocimiento de los egipcios, hermanos. Y creció como si él hubiera sido un nieto de Faraón, porque su madre adoptiva era la hija de Faraón. Entonces, hermanas, él hermanas, es que les dije hermanos, a lo mejor, como son puras mujeres, y de repente me confundo, no, pero no lo hice, lo bueno, que a veces me pasa, me confundo. Entonces, él, hermanas, era un hombre muy preparado, era un hombre que creció, pues, con comodidades, tenía la mejor comida, tenía las mejores bebidas, vivía muy bien, se vestía muy bien. A él le dio una educación académica y se preparó, y era una persona muy preparada, muy capaz. Dice la Biblia en el versículo que le dije de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, en el versículo 22, dice que él era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Era una persona bien capacitada, una persona que tenía mucho conocimiento, pues sí, era una persona que era poderoso en sus palabras, porque era muy preparado humanamente hablando, en sus hechos también. Era una persona muy capaz, hermanas.
Y era una persona que había vivido muy bien y así vivió. No vivió así por unos 3 años que le fue bien, o unos 4 años que le fue bien, o 20 años que le fue bien, sino que él llegó, hermanas, él vivió muchísimos años así, hermanas, llegó, él creció a ser un hombre ya mayor, un hombre grande, y él toda su vida la vivió así. Entonces, hermanas, cuando una persona, hermanas, cuando una persona le va muy bien en lo humano, cuando una persona le va muy bien en la economía, cuando una persona sí tiene preparación y sí se puede mezclar con los que están preparados y se puede entender con ellos en los temas, y más que sea la persona, una persona como él, que quien va a ser así de que sea hasta que ya lo adoptó hasta la realeza como de la familia, uno pues dice, ya, yo soy como un príncipe o una princesa y me junto con otros príncipes o princesas, uno pues ¿cuándo va a hacer eso? Pero él ya estaba en cosas así, muy así. Entonces la persona cuando ya está en cosas muy así, muy elevadas, hermanas, si a nosotros, hermanas, Dios nos da algo a veces, no muy grande. Sí es grande porque grande es que Dios nos da cualquier cosa que Dios nos da, una tortilla es algo muy grande, pero hermanas, pero no tenemos esa grandeza que Él ha recibido. Una vez, hermanas, uno se empieza a envanecer y uno ya como que se empieza uno a poner duro y uno, hermanas, ya se empieza uno a desubicar y ya se empieza uno a meter en el mundo más material y se empieza uno a apartar su corazón y su mente a las cosas de Dios con lo poco que tenemos. Fíjense, Él todo lo que tenía. Y él todo lo que tenía, hermanas, y eso es mucha tentación, mucho que te olvidas de Dios. Aparte, hermanas, de que él, acuérdense que él es una persona que es un judío, pero es una persona que no está con los judíos. Uno a veces, hermanas, uno tiene el ambiente de Dios, de que uno está en las cosas de Dios, uno se comporta como hijo de Dios, porque estamos y como puros que buscamos a Dios, ¿verdad? Puros hermanos en Cristo. Entonces, somos familia en Cristo y somos iglesia de Cristo y nosotros estamos, hermanos, para nosotros es fácil y lo que escuchamos o lo que vemos son cosas de Dios y es normal comportarnos en Dios. Pero cuando uno, hermanas, está solo entre pura gente del mundo, y cuando uno está solo, hermanas, entre puras cosas del mundo y tienes dinero y puedes disfrutar y tienes mejor educación, o sea, te aceptan la gente y todo, de que tiene educación, porque tú también la tienes igual, y hasta tienes una posición hasta más grande que ellos, porque los demás personas eran personas que no eran nietos del faraón, nomás era gente preparada nomás, pero no tenían el rango de él, pues, o sea, él era muy grande, pues. Entonces, así, una hermana, es fácil andar pecando, olvidarte de Dios, y no hay aquí luego que ni uno sea cristiano, en su contexto ninguno es hebreo, en nuestro contexto ninguno es cristiano. Es más fácil vivir una vida separada de Dios. ¿Quién te va a decir que eso no está bien? Que a Dios le desagrada. Y más si todos te andan haciendo la barba porque tú eres el nieto de Faraón, legalmente hablando. Y los demás son nietos de Faraón, mejor todos le andaban haciendo la barba a Moisés. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién lo va a disgustar? Todos le dan por su lado. Les caiga bien, les caiga mal, le dan por su lado. Y es una persona muy preparada, que tiene dinero, y pues su abuelito es el faraón, ¿qué le vamos a decir? ¿Verdad? Entonces, él podría hacer lo que quisiera, vivir como quisiera, hermanas, y quién le va a decir algo, y no había nadie que buscara ahí de Dios, porque ahí en Egipto, ahí la vida era diferente, pues, ¿verdad? Ahí no era el pueblo de Dios, ahí está el pueblo de Dios también, viviendo en Egipto, pero ellos vivían en otra parte. Él estaba con los egipcios, no con los hebreos que estaban en otro lugar, que estaban en la tierra de Gosén. Entonces, hermanas, era algo, hermanas, era algo diferente. Entonces, cuando uno está en esas condiciones y que si tienes dinero, si la gente te trata bien, tú eres el más grandote, ¿verdad? Con poder, pues, me refiero. Entonces, y que eres muy preparado también y que nadie te puede avergonzar ni nada. Al contrario, tú puedes avergonzar a los que están menos preparados que tú y que tienes dinero. Entonces la gente, pues, se desvanece y nadie en busca de Dios. Te sientes en maravillas y haces lo que quieres y Dios ni te importa para nada, pues. Así es la cosa, hermanas, es la realidad. Porque somos malos y somos hombres. Pero entonces dice la palabra de Dios, aquí donde leímos, hermana, en Hebreos, dice la palabra de Dios, hermanas, dice así en el versículo 24, dice, por la fe, Moisés con la fe que tenía en Dios, en el Dios de Israel, dice,
por la fe, hecho ya grande, y acuérdense que él ya era adoptado como hijo del faraón, como hijo de la hija de Faraón, o sea, ya era adoptado pues como nieto de Faraón. Dice, ya que era grande y era bien capacitado, preparado como lo dije, y riqueza y todo, o sea, vivió una vida pues de rico, digo. Dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense, él, hermanas, él creció, recibió la preparación académica que les dije, las buenas ropas, él tenía buena ropa, lujosa, costosa, ropa pues de la realeza le daban porque era el nieto pues de Faraón, legalmente hablando, ropa de gente de la realeza, pues nada más de la familia real, una buena ropa, una preparación grande y todo, y él que hizo cuando fue grande, él nos dijo, esto es todo para mí, tengo el éxito, o sea, alcancé lo máximo. Él no hizo, cuando tenía todo, ya que estaba grande, él dijo, yo no quiero que me llamen hijo de la hija de Faraón. Lo rehusó, rechazó, y al rechazar eso él, hermanas, él rechazaba la riqueza, él estaba rechazando, hermanas, él estaba rechazando la posición de comodidad, de riqueza, de ser parte de la familia de Faraón. Al rechazar ser hijo de la hija de Faraón, él rechazaba ser parte de la familia de Faraón. Él perdía todo. Él lo hizo así ya grande, y dice la Biblia que lo hizo, no lo hizo porque nomás, dijo, voy a cometer esta locura y lo voy a hacer así porque nomás, no sé, se me ocurrió, y como soy una persona muy desubicada, lo voy a hacer. Dice que por la fe lo hizo, porque tuvo por la fe en Dios. Entonces, hermanas, cuando uno tiene todo y uno puede, si usted tiene fe en Dios, pues ¿sabe qué? Yo si esto me impide buscar a Dios, si esto no está bien delante de Dios, por mi fe en Dios, rehuso toda la comodidad material, rehuso toda la el caerle bien a medio mundo, el tener todo a mis pies, a las personas, al dinero, todo lo rehuso, todo, nada más porque tengo mi fe en el Señor, porque yo quiero seguir al Señor. Dice que ya hecho grande, lo rehusó, por su fe lo hizo, hermano. Por eso el tema es la fe de Moisés y su decisión de desechar todo lo que tenía, humanamente hablando, el éxito humanamente hablando, solamente porque creía en ese Dios, que nadie ahí donde estaba él creía en ese Dios. Claro que ahí estaba en el mismo país, digo, los hebreos, pero no estaban con él estaba en otro mundo, él estaba en el mundo de los egipcios, pues. O sea, ahí nadie le iba a decir, ay, Moisés, sabes que eso a Dios no le agrada, sabes que eso es malo. O sea, y quiere decir, y aunque, hermanas, y aunque a un egipcio no le pareciera algo que Moisés haría, ¿usted cree que lo van a estar señalando? Si al contrario lo quieren tener de amigo, porque es el hijo de la hija de Faraón, pues a lo mejor, humanamente hablando, quién sabe si hasta podría haber llegado a ser hasta el Faraón siguiente, después que muriera que muriera el abuelo, y que siguiera la madre, y que si la madre moría, y quién sabe nomás, investigando bien y todo, quién sabe si hasta Moisés hubiera llegado a ser el faraón después, el tercer faraón, en esa misma escalerita. Y él rechazó todo porque tenía fe en Dios. Todo, hermanas, todo lo desechó por su fe en el Señor. Porque Dios debe estar sobre todas las cosas, hermano. Dios debe estar sobre todas las cosas. Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Versículo siguiente dice así, hermanas, el 25 dice aquí, escogiendo. Él hizo eso, continúa la misma narrativa, dice, él hizo eso de rehusar ser llamado hijo del faraón por su fe, pues, dice, escogió primero, antes ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios. Dice así. Dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él, hermanas, usted se acuerda que él cuando él nació, desde antes que él naciera, desde antes que la Biblia enseña de que un hombre de la tribu de Leví y una mujer de la tribu de Leví se juntaran y quedara la mujer embarazada y naciera un niño que se llamó Moisés, que a Moisés le puso la misma egipcia, fue la que le puso, la que la adoptó fue la que le puso Moisés. La Biblia enseña que le puso así. En el versículo que le dije que se habla de que lo adopta, ahí dice que le pone el nombre de Moisés. Entonces, Moisés, cuando él nació, hermanas, desde antes que él naciera,
ya estaba el pueblo de Israel en peligro, ya lo estaban maltratando, tratándolos mal. La Biblia dice que los empezaron a tratar mal y les amargaron la vida, les empezaron a hacer cosas. Cuando desde antes que él naciera ya estaban tratando mal al pueblo de Dios. Y cuando él nace, pues seguía lo mismo. Cuando él crece, aquí que creció, todavía seguía. Por eso aquí dice la Biblia, perdón, que él escogió ser maltratado, escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque si él dice, ay, ya no quiero ser el hijo de la hija de Faraón, ya no quiero ser egipcio. Entonces, ¿qué le tocaba como hebreo? Ser maltratado como el pueblo estaba sufriendo, que le amargaran su vida, que le dieran una vida miserable a él. Y prefirió ser maltratado, o sea, que lo trataran mal, que le dieran sufrimiento, que le hicieran hermanas sufrir a él. Él prefirió eso que vivir una vida de deleite en el pecado, dice. Que prefirió eso que estar disfrutando él como que tengo poder, ¿verdad? Tengo poder y él podría hacer cosas, ¿no? Entonces, es que hay Biblias que enseñan, cuando dice aquí deleite de pecado, ellos lo interpretan de esta manera, que lo que quiere decir ahí no es que deleitarse en hacer cosas pecaminosas, sino que lo que quiere decir ahí es que él desechó como lo que dice uno, como la pompa, como la grandeza, como las cosas ostentosas. ¿Qué es lo que desechó? Fue la vida de pompa, pues, o sea, de una vida ostentosa, pues, usted sabe, pues, ¿no? Como los que son los más grandes en el mundo, que llegan con su grandeza, pues, ¿no? Y llegan y todo, ahí sus guardias, ¿no? Y le ponen hasta la alfombra para que camine y ahí está todo y todo, aquí está lo mejor para usted. Y que él desechó toda la grandeza, él no quiso la grandeza, toda la grandeza la quiso desechar y prefirió mejor, en vez de grandeza, él prefirió ya no ser egipcio, legalmente hablando, y eso sería que él iba a sufrir, que lo iban a tratar mal, como a los egipcios lo estaban tratando mal en ese entonces, estaban haciendo su vida miserable y se la podían hacer a él así, ya no ser egipcio y no ser de la familia de Faraón, pero él prefirió eso por su fe que tenía en Dios y dejar la riqueza y elegir la desgracia, pues, humanamente hablando, por su fe en el Señor. Y dice la palabra de Dios, versículo siguiente, que es el último que leímos, dice así, dice que él lo hizo, dice teniendo, dice teniendo, o sea, por eso digo que lo hizo con lo mismo, porque la continuación dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, él prefería el vituperio, pero del Mesías, porque a él sabía del Mesías, porque a Abraham se le había hablado del Mesías un poco, no mucho, pero se sabía del Mesías por medio de Abraham, que es antes de Moisés. Dice que los tesoros de los egipcios. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él prefirió, hermanas, él prefirió el sufrimiento, él prefirió todo esto, hermanas, antes que las riquezas de los egipcios. O sea, él no dijo, el poder, la riqueza, voy a ser rico, millonario, voy a tener muchísimo dinero. De hecho, la verdad, no lo anoté, pero se sabe, como de los egipcios, de su riqueza, se sabe como cuántos kilos de oro puro sacaron. De ahora que desde hace años atrás que descubrieron oro de los egipcios. Y no es todo el oro, sino parte del oro, y son muchísimos kilos de oro. De hecho, o sea, viene en una vida estudio que yo tengo y viene hasta ahí cuántos kilos de oro se los voy a anotar y decírselos. Pero no lo quise anotar. O sea, porque eran muy ricos, pues. Eran muy ricos ellos, hermanas. Entonces, o sea, Moisés, en vez de desear toda esa riqueza, esa grandeza, hermanas, él prefirió, dice, dice que él lo que hizo mejor, él puso sus ojos, dice, en el galardón. Tenía sus ojos puestos en que Dios me va a recompensar. O sea, él no quiso la riqueza de Faraón, él no quiso la riqueza de los egipcios, perdón. Él sabía que le podía ir mal, que lo podían empezar a maltratar, empezar a sufrir. En vez de tener una vida de éxito humanamente hablando y maravilloso humanamente hablando, por así decirlo, humanamente, y vivir una vida de miseria humana, llevarla así y que le diera una vida miserable, él prefirió todo eso porque tenía su fe en el Señor. Amén. Y no buscaba la riqueza, los tesoros de los egipcios. Y él tenía sus ojos puestos en que
Dios le iba a dar una recompensa en el futuro. Entonces, sus tesoros no era lo de la tierra, porque si era lo de la tierra, él ya lo tenía. O sea, al rato a lo mejor, cuando se muriera su abuelo, legalmente hablando, se muriera su mamá, legalmente hablando, pues probablemente él iba a ser el que iba a tener todas las riquezas para él. O sea, riquezas, y aparte vivía como rico, toda su vida vivió como rico. O sea, que iba a anhelar, ay, cómo quisiera comerme esto, cómo quisiera vestirme así, cómo quisiera estar en un palacio, pues estaba en un palacio. ¿Cómo quisiera esto? ¿Cómo quisiera? ¿Qué se siente tener sirvientes? A Moisés obviamente que le servían. ¿Cómo que se sintiera ser una persona preparada? Una persona que tenga mucha preparación y todo académicamente. Él la tenía, la preparación, ya ve. Vemos que él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Él era muy preparado. Por eso cuando Dios se le manifiesta a él después y que dice que él es torpe para hablar, no es en la forma de que él no tenga conocimientos, es una persona ignorante, sino se entiende a veces que por eso algunos piensan que a lo mejor era tartamudo, pero no porque no tenía conocimiento, sino al contrario, era un hombre súper preparado. De hecho hay gente en la historia de la humanidad, ya quitando la Biblia, de que han hablado de él, y también le podía haber anotado los nombres. Creo que uno de ellos era Flavio Josefo, que es una persona muy reconocida entre el mundo judío, que se habla de que Moisés era un erudito en sus escrituras. O sea, es una persona que se ve como escribió los libros, que era una persona muy preparada, pues humanamente hablando, era un erudito no se le dice un universitario no es un erudito es alguien más que un universitario. Un licenciado, un profesional, no es un erudito es alguien más arriba todavía. Y a Moisés en la historia, no nomás Flavio Josefo, otra persona también, no me acuerdo su nombre, o sea, que son nombres grandes de la historia de la humanidad, que a los de la Biblia, a Moisés lo ponen por escrituras que sus obras son de erudito, no son de persona normal. O sea, era una persona bien capacitada, pues humanamente hablando, ¿verdad? Claro que todo es por Dios, pero humanamente hablando, ¿verdad? Entonces Dios usó toda su sabiduría humana, su capacitación para hacer cosas también, obviamente. Pero la cosa, hermanas, que Moisés no andaba buscando, ay, que esto, yo soy una persona capacitada, tengo dinero y todo. Él, hermanas, dice la Biblia, usted ya lo vio, él su enfoque, hermanas, su enfoque, o qué tal si llegó hasta el rato el faraón, ¿verdad? Que muera mi mamá, ¿verdad? Y que muera mi abuelo, ¿verdad? Legalmente hablando, sino que él su enfoque, él era él. Tengo mi fe en el Señor, desecho ser parte de la familia real, no tengo mi mirada en los tesoros, sino en el Mesías, y yo tengo mi mirada en la recompensa que Dios me va a dar, aunque sé que al cambiar todo esto, lo que viene para mí, entonces si me pongo como hebreo, me haga mi vida miserable, sufrimiento y dolor en mi vida, es una vida miserable así, aunque nunca la he vivido una vida de éxito, de humano, y viví una vida de tristeza y de dolor, todo porque sé que Dios me va a dar una recompensa después, y por mi fe en Él prefiero eso. Y nadie me estaba impulsando a hacer eso, ningún hombre, porque Él estaba entre puros egipcios. O sea, no había un hermano que le decía, no había un hebreo que le decía, mira que tiene, mira que Dios es mejor o algo. O sea, él estaba solo, y él podía hacer lo que él quería. Entonces, hermanas, la fe de él, la decisión de él, hermanas, es una lección muy grande para nuestra vida como cristianos. Porque nosotros nunca vamos a llegar a ser de la familia real. Somos de la familia real, pero espiritualmente hablando, pero humanamente, al que ha adoptado, sí era parte de la familia real, de verdad. O sea, nosotros también somos de verdad, pero él en humano, pues. Y nosotros nunca vamos a llegar a ser parte de la familia real, nunca vamos a llegar a ser ricos, ni de que poseer toda la riqueza de un país así grande, como él lo podía, toda la riqueza de todo el país para él. Y Egipto era de la riqueza, ya no me acuerdo bien, hermanas, pero no me acuerdo muy bien, pero no sé si en ese tiempo, creo que Egipto era el país, creo que de los más ricos o el más rico del mundo. O sea, era una potencia, pues no era cualquier país, y todo el dinero para él lo iba a tener y todo, y él no prefirió nada de eso. Y nosotros ni vamos a recibir nada de eso, y nosotros dejamos a Dios por cosas menores. Imagínense Moisés, la lección que nos da tan tremenda. Y Moisés no es Jesús, es un hombre, pues. Moisés no es Jesús. Moisés no es el Hijo de Dios, es un hombre. Es un hombre pecador que Dios lo perdonó.
pueblo de Dios como nosotros, que nos perdonó, pecador también. Entonces digo esto porque dice, pero es que, pues, o sea, uno o sea, puede venir a nosotros cosas, pues, como verlo como, sí, Moisés, pero Moisés también es un hombre, hermanas, como nosotros, y está con el Señor, por la misericordia de Dios que lo perdonó, sus pecados, y lo siguió perdonando hasta que murió. Pero él, hermanas, es un hombre que tomó la decisión, y nosotros estamos en la situación tan difícil que tenemos que tomar una decisión nosotros, hermanas, de decirle a Dios, Señor, yo la verdad te refiero a ti ante todas las cosas. No es, hermanas, esto no quiere decir que ustedes estén en un proyecto de algo que no desagrade a Dios y que Dios sea primero sobre todo que lo deje, sino lo que quiere decir, hermanas, que usted que entregue su corazón hacia Él totalmente y lo siga a Él, hermana, porque lo ama a Él. Usted ni va a perder, si es que usted tiene proyectos que no son malos delante de Dios, ni los va a ni perder. Y Él sí va a perder bien muchas cosas y bien grandes que nosotros nunca ni las vamos a tener. Y a Él no le importó, hermanas. Y usted está oyendo la palabra de Dios, Él ni está oyendo a nadie, Él solo, Dios lo tocó y lo hizo. Usted está en una aplicación, Él no había quien estuviera diciendo. Y Él estaba todo, Él sí quería, hacía lo que quería, hacía lo que quisiera. Él sí quería, podía hacer desastre, podía andar con mujeres, podía andar tomando. Quiere decir que eso es pecado, que eso está mal delante de Dios. O sea, Él podía hacer lo que Él quisiera. La gente a lo mejor ahí nomás le estaba aplaudiendo y todo porque había que hacer la barra, porque ya ves que es el nieto de Faraón. O sea, entonces, y Él no, él prefirió hacer eso. Ya, yo no quiero ser nieto de Faraón. En que me vaya mal, me traten mal y todo, y una vida miserable, de sufrimiento, como Él miraba que llevaba el pueblo de Israel. No importa que toda esa riqueza tan grande, toda la gloria de Israel, digo, de Egipto, que es una gloria bien grande, humanamente hablando, que tuvo en su tiempo, y Él la miró. O sea, no importa que no la tenga, porque yo prefiero el más grande, el vituperio del Mesías, y yo espero mejor la recompensa de Dios en el que tengo puesta mi mirada. Y tenía puesta la mirada en el galardón. Yo sé que Dios me va a recompensar. Aunque deje todo, Dios me va a recompensar. Entonces, hermanas, tenemos que ser personas que pongamos a Dios sobre las cosas humanas. Porque uno pues, no tiene a Dios, hermanas, y la verdad, como estamos aquí en el mundo, las cosas humanas nos ciegan y no nos damos cuenta. A veces no lo hacemos con una intención mala, la verdad. A veces sí, a veces no, pero uno a veces, hermanas, no se da cuenta, y si darse uno cuenta, como somos hombres, o sea, estamos aquí y la vida sigue, está pasando muchas cosas, y llega el momento que nos cegamos y nos ponemos tan endurecidos en Dios y no nos damos cuenta que ya no estamos poniendo a Dios por primero, pues, ¿verdad? Y tenemos que poner a Dios por primero sobre todas las cosas, y aunque salgamos perdiendo humanamente hablando, tenemos que poner a Dios. Él salió perdiendo humanamente hablando, ya no iba a ser de la familia de la realeza, lo desechó eso, desechó la riqueza, desechó todo, pero lo prefirió y que le fuera mal humanamente hablando, vivir una vida, su vida cambiara, de vivir siempre una vida cómoda y de riqueza, porque él nunca padeció hambre, porque él, hermana, desde chiquito a los 3 meses lo agarró la hija de Faraón. Y yo estaba 3 meses, cuando cumplió los 3 meses estuvo con su mamá y su papá. Y cuando regresaron también estuvo allá. Y tal vez se ocupaban algo para usted cree que no le iba a dar la hija de Faraón algo para que tuvieran, para que no les faltara la comida. Entonces, y cuando lo llevaron con la hija de Faraón, él no conoció, pues, o sea, él no vivió una vida de necesidad. Siempre vivió una vida bien, iba a vivir una vida después. Él elegía mejor la vida de pobreza, la vida de humillación, la vida de que tal vez cómo me va. Y no le importó porque tenía la fe puesta en el Señor. Y decía, es que Dios me va a dar un galardón y yo tengo la fe en el Mesías. Prefiero lo del Mesías y yo tengo la fe en Dios. Aunque nadie busque a Dios, estoy solo entre todos, que nadie busque a Dios, soy el único. Nadie busca a Dios, soy el único que quiero hacer eso, a nadie me importa esto de Dios. Pero yo quiero hacer eso y quiero perder todo por Él, porque yo sé que Él me va a recompensar, Él me va a ayudar. Dice que puso sus ojos en el galardón. Él pensó, Dios me va a dar una recompensa, galardón es una recompensa. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que hacer lo mismo, le digo. Amén. O sea, no digo, no, si usted tiene un proyecto que es bueno, siga, si es que es bueno en eso, ¿verdad? Y siga confiando que Dios le va a ayudar. Pero ponga a Dios sobre todas las cosas, porque Dios está sobre todas las cosas, y Dios le va a traer paz y satisfacción a su corazón. Amén. Tengamos, hermanas, esto mismo que tuvo Moisés, que él prefirió al Señor sobre todas las cosas.
y nosotros ni vamos a perder cosas, y si perdemos algo, pues gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios se esforzará y actuará, entonces el Señor, mas el pueblo de Dios se esforzará y actuará, hermanas, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Y así es. Le digo por qué, porque así dice la Biblia. Sí. Estoy citando la Biblia. Eso no son palabras mías, dice la Biblia. Mas el pueblo de Dios se esforzará y actuará. El que es pueblo de Dios. Amén. Mas el pueblo de Dios se esforzará y actuará. O sea, tenemos que esforzarnos y actuar. Amén. Tenemos que actuar. Porque el que eso es una característica también que tienen las ovejas del Señor y el pueblo de Dios, que reaccionan a la voz de Dios. Como Jesús cuando andaba aquí, que hablaba y la gente le creía y lo seguía. Y la gente que no le creía y no le seguía, Jesús le dijo, ustedes no son mis ovejas, dice. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es ovejas porque no le creían en él y no lo seguían. La característica del que es de Jesús, cuando oye la voz del Señor, sigue al Señor. Y el que no es de Dios, no lo sigue. Simplemente, no porque pasó algo de casualidad que le ganó y algo que no esperaba bien y ya lo venció, no. Simplemente porque no era de Dios. El que es de Dios le sigue. El que es de Dios no le sigue. Todos somos malos. Acabamos de servicio, a lo mejor nos va a pegar una arrastrar el pecado, no sé para que Dios nos guarde. Pero hermanas, somos de Dios, hay que pedir a Dios en oración al rato que nos ayude a tomar decisión que no podemos, porque yo tampoco puedo, no podemos, y yo soy malo, también yo peco gravemente y todo, todos somos pecadores, ¿verdad? Perdonados, pero somos malos, somos justificados, pero no por nuestra justicia, sino que nos dieron la de otro. O sea, somos malos en realidad, pues, ¿verdad? Tenemos la justicia, que Jesús hizo lo justo y nos dieron las buenas obras de Él. Y el castigo no nos lo dieron, pero porque se lo dieron a otros, no a nosotros. O sea que nosotros somos unos, vamos a ir en mí para no cometer un pecado y no ofender. Soy un malvado pecador que me las estoy librando por el Señor, pero yo merezco todo. O sea, Dios me aplica la obediencia de otro como si yo me hubiera portado bien y castigó a otro por mí. O sea, soy algo tremendo, pues, o sea, así somos todos así, hermanos. No quiero juzgar a nadie, sino quiero nomás que recibamos el mensaje de Dios. Entonces, hermanas, por eso yo sé que es difícil que lo hagamos. Para mí es difícil hacerlo. Yo sé que es difícil para mí, yo pienso que para ustedes también. Si no les gloria a Dios, qué bueno. Pero yo pienso que ahorita, hermanas, ya al finalizar, hay que hacer una oración. Trate de pedirle a Dios, hermanas, con sinceridad, lo más que pueda. Yo sé que siempre ora con sinceridad, porque ustedes se caen a Dios. Si no estuviera aquí, yo sé que todas ustedes, ¿cómo le diré? Sin quitar a ninguna, yo sé que ustedes aman a Dios, por eso siempre están aquí y aman a Dios. Yo no tengo duda en eso. Yo sé que todas, sin quitar a una. Pero así como ustedes aman a Dios, así con toda sinceridad y siempre le oran a Dios así, porque yo sé que así lo hacen, porque la verdad así es. Oren a Dios así, hermanas, y si pueden hacerlo más intenso, háganlo si es que pueden, o como Dios se los dé. Y digan a Dios, y también que Dios tenga misericordia de mi vida y de ustedes también, y pedirle a Dios que nos ayude a elegirlo a Él sobre todas las cosas. Elegirlo a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que sea el Señor para nosotros, como dice su palabra, lo dice en Salmos, dice, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. O sea, quiere decir en otras palabras, hermanas, que para Él, lo que es la vida en el mundo, lo que le interesa en el mundo es el Señor. Amén. El Señor. No quiere decir que no nos interese nuestra familia. Bueno, a mí me interesa muchísimo mi esposa, mi hija y mi familia. Y me interesan ustedes bien mucho también como pueblo de Dios. Amén. Pero el Señor, yo trato, aunque soy malo y me falta que Dios me dé más amor y que me haga el corazón bueno porque lo tengo malo, yo trato de poner todos modos, igual que usted, estamos iguales todos. Trato de poner primero al Señor, igual que usted. Amén. Así porque yo sé que también lo hacen, obviamente. Yo sé que así es. Entonces, hermanas, tenemos que poner a Dios así siempre y lo hacemos así. Entonces hay que hacerlo así como siempre lo hemos hecho, hay que hacerlo hoy también. Y pedirle al Señor pues misericordia, hermanas, que nos ayude. Amén. Que nos ayude porque hasta va a ser de sanidad para nuestro corazón. Como dice la Biblia, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Entonces estamos afanados con muchas cosas. Entonces lo más importante es el Señor, hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Que Dios nos permita lo que se pueda hacer, hacerlo y poner al Señor sobre todo, y el Señor nos va a traer paz a nuestras almas, a nuestros corazones. Y de todos modos, hermanas, de hambre no nos vamos a morir ni de sed, porque Dios manda cuervos para alimentarnos y Dios manda agua del cielo para darnos. Entonces, no quiero decir, hermanas, que usted va, entonces ya no va a comprar agua y le va a quedar agua de la lluvia y va a tomar. Quise decir de que Dios nunca nos deje su mano, pues. Amén. O sea, digo porque
Una vez se afanan las cosas materiales, las cosas humanas, pero estamos confiando en el Señor. Amén. Estamos confiando en Dios, hermanas. Y Dios es nuestro sustento. Amén. Entonces, hermanas, sigamos adelante, hermanas, confiando en el Señor. Dios es nuestro sustento en todas las cosas. Y el Señor nos saca adelante a todos. Amén. Dios sea el Señor. Amén. Tomemos la decisión, hermanas, que tomó este hombre. Que Dios nos ayude a tomarla, porque no puedo tomarla yo ni nadie podemos. Vamos a pedirle a Dios, hermanas, y decirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero seguirte. Vamos a ponernos de pie, hermanas. Vamos a decirle al Señor, ayúdanos, Señor amado. Yo quiero seguirte, quiero ponerte a ti sobre todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas.